Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Siempre probando en este celu que todavía no lo termino de entender. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta tarde, después de unos días de descanso, vamos a encontrarnos con Carolina Recalde, eh, profesora de educación física, licenciada en educación física, profesora de yoga y que tiene una extensa experiencia en actividad física con adultos, con mayores, con niños, con adolescentes. Y bueno, si ustedes ven el currículum, eh, me encanta lo que hace, me encanta cómo trabaja. Y lo que vamos a hablar hoy es, retomando un poco todas estas charlas que estamos brindando por este medio, el tema de la terapia, el tema de encontrarse con uno mismo y con su situación, ¿sí? Con lo cotidiano y cómo sobrellevar esto con distintas terapias, con distintos abordajes eh, y con distintos estados de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Nuestra manera de abordar esa situación o transitar alguna situación en especial. Y esta vez lo que vamos a conversar con Carolina, ella a través de su experiencia nos va a contar un poco qué pasa con el cuerpo, cómo nos habla el cuerpo, cómo podemos ayudar a transitar estas situaciones acompañando esa lectura corporal, esa exigencia que a veces nos pide el cuerpo de parar o activar, ¿sí? Y no un polo ni el otro, sino tener un equilibrio en nuestra vida y en ese diálogo que tendríamos que tener eh, con nuestro cuerpo y con nuestras propias necesidades para generar mayor bienestar. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? A ver si te conectás. Ahí va. Hola, Caro, te espero. Hola, ahora sí. Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo estás? Carolina? ¿Cómo Bien, bueno, andás? gracias por invitarme, gracias bueno, querer conocer un poquito lo que hago. Así que bueno, acá estamos. Gracias por la presentación. Gracias. Seguramente me olvidé un montón de cosas porque haces tantas, pero bueno, ahora nos vas a contar, les vas a contar a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver después, un poco tu trayectoria y un poco tu experiencia, ¿sí? Antes de que yo te bombardee a preguntas, que seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, un paneo más o menos de lo que haces y la importancia, ¿no? De esto a lo que le dedicaste tu vida, tu tiempo y tu pasión. Bueno, mira, sí, tal cual decís vos, la verdad que bueno, transité por muchísimos lugares con la educación física, porque soy profesora de educación física, bueno, después continué con un ciclo de licenciatura en educación física y deportes, y bueno, en principio, digamos, con respecto al tránsito de mis lugares, digamos, en ambiente hospitalario, con actividad física y salud, en escuelas públicas y privadas, en instituciones privadas, siempre en relación a la actividad física. Así que bueno, otra cosa no puede hacer que educación y actividad física. Bueno, con respecto al tema del movimiento, que es lo que nos convoca en esta charla, que la importancia del cuerpo, del movimiento, del por qué estar activos, bueno, es muy amplio. Creo que hoy en día hay mucha información, ¿no? Estoy hablando de hace décadas atrás, donde hace miles y miles de años atrás, no tantos, ¿eh? Los médicos aconsejaban ante cualquier eventualidad orgánica hacer reposo. Eso se fue Sí, revirtiendo con el correr del tiempo
Bueno, hoy en día lo que menos o tenemos que hacer es quedarnos quietos, digamos, ¿no? Al menos que sea por una situación específica y muy puntual. Pero hoy en día se hablan y hay, con todo lo que avanza la ciencia y la del tema de tecnologías, cualquier intervención quirúrgica requiere, digamos, al momento o al salir del quirófano un Sí, movimiento, ¿no? No sí, sí, quedarse, sí. hay historias que requieren también salir y seguir haciendo de a poquito una vida normal, como dicen, ¿no? Los médicos. Eh, bueno, básicamente tengo una muy linda formación en el Hospital de Clínicas, que durante mucho tiempo estuve formándome en el servicio de nutrición y actividad física. Así que, bueno, ese fue mi tránsito por el ambiente hospitalario. Después trabajé en algunos centros de salud, siempre en equipo, interdisciplinario, con médicos, psicólogos, nutricionistas, que por ahí en eso me gustaría sí hacer un poquito de hincapié, digamos, que son las diferentes patitas que tiene, en este caso, digamos, digamos, a ver, no me sale la palabra, atravesar un tratamiento o también para prevención, estas cuatro patitas, lo médico, la nutrición, la actividad física y lo emocional, ¿no? O sea, me parece que tiene que haber ese recorrido, hablando de bienestar, de calidad de vida, de sentirme mejor. Bueno, con lo que respecta a la patita del movimiento, eh, la Organización Mundial de la Salud tiene un amplio, digamos, concepto de lo que es actividad física, que es el movimiento de grandes grupos musculares, con un gasto donde se requiere gastar energía. Eh, Esta actividad no solamente no cuenta con movimientos libres y sin sentido, sino que es una actividad programada, con un cierto tiempo, una cierta intensidad. Y otra cosa que puntualiza la Organización Mundial de la Salud es la inactividad, ¿no? En contrapartida a lo que es estar activo. La inactividad o sedentarismo, ¿no? Ahí Entonces, está, para que mira, quede... justamente en ese punto, vos tenés un canal que se llama Moverse hace bien. Sí, ¿Sí? sí. Este, con respecto a eso, estábamos viendo la última charla de esta cosa de concientizar, ¿no? Concientizar la alimentación, concientizar, o sea, tomar conciencia de que estás habitando un cuerpo físico y que tiene que abrirse un diálogo entre ese hábitat natural que tenemos con nosotros mismos y con las necesidades que nos está eh, anticipando el cuerpo antes de llegar a detonar en una patología. ¿Qué tipo de señales tendríamos nosotros que ir tomando de esos avisos corporales antes de llegar? Porque generalmente pasa en el espectro clínico, en los consultorios, en cualquier ámbito de salud, que se llega a acceder a la actividad física después de una situación traumática. Puede ser una lesión, puede ser cualquier tipo de afectación que haya llegado a lo corporal o a lo mental, ¿sí? Hablando de Ujú. situaciones de estrés, de extrema y otras situaciones. ¿Cuáles son las señales que nosotros tendríamos que estar atentos a ver antes de llegar a esa instancia, ¿no? Antes de rompernos un hueso, antes de, como para fortalecer el cuerpo y sobre todo sostener uno de esos pilares que vos dijiste, estos cuatro pilares importantes que hay que equilibrar para sostener un estado saludable? Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, para salir de una inactividad, generalmente, como decís vos, para no llegar a un límite corporal o a una afección, y tratar de sostener una vida activa, ¿no? De movimiento, sea la actividad que me guste, me resulte más placentera, que me dé disfrute, eh, digamos,
elegir una actividad física, sea bailar, sea una clase de yoga, sea una clase de gimnasia funcional, entrenamiento funcional. Bueno, hoy en día hay un montón de ofertas en los gimnasios, en los estudios de gimnasia y demás, eh, donde me pueda incluir o pueda integrar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando mi cuerpo me pide o necesito, o antes de llegar a ese punto, decir por qué no lo hice antes, qué pasó, me dije, bueno, moverme, habilitarme a estar bien también es moverme. Habilitarme a estar bien físicamente significa moverme. Bueno, moverme es muy amplio, ¿no? Moverme en actividad física. Elegir alguna actividad que me permita tener un espacio para mí, que tiene que ver con lo corporal, un espacio emocional, que tiene que ver con el cuidado de mi cuerpo, que también involucra el cuidado del cuerpo, es algo que yo lo estoy tomando, que lo estoy sintiendo, que lo necesito. Bueno, todo eso involucra el movimiento, no es simplemente moverme y listo. Tiene un costo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con lo volitivo. Y eso volitivo tiene que ver con un registro, a ver, de qué es lo que de qué es lo que estoy haciendo, cuántas horas al día, si tengo un trabajo de oficina, si estoy 8 horas sentada, para salir de ese lugar de sedentarismo. Bueno, el sedentarismo después tiene varias otras divisiones, que en este momento, bueno, después en otro momento lo aclaramos. Bien, para salir de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? Bien, yo, por ejemplo, en la experiencia que tengo, en mi caso son alumnas, soy la profe, bueno, son mis alumnas, algunas tienen trabajo bancario, un trabajo de oficina, entonces, bueno, eligen tomar clases de yoga, eligen tener caminatas un fin de semana, eligen tener clases de gimnasia, para salir de ese estado de quietud, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para lograr darme cuenta que mi cuerpo necesita movimiento, tengo que permitirme escucharlo también, ¿no? Estar atentas a lo que necesito o al espacio que necesito para poder sentirme mejor, ¿no? Esto requiere... A eso voy. Eso, más que nada los síntomas, hay como síntomas muy claros, ¿no? Tipo insomnio, entumecimientos, cosquilleos, calambres. Exacto. Bueno, de lo que dijiste, bueno, todo eso y los síntomas orgánicos, ¿no? Más allá de eso, todo lo que puedo empezar a sentir, o puedo empezar con un dolorcito en la cintura, en alguna articulación, el tema de cervicales, mucha ansiedad que está generada por el estrés. Bueno, estamos viviendo tiempos bastante complejos, esto no es muy difícil de detectar, el tema es poder habilitarme a detectarlos, ¿no? Y si es a tiempo, mejor, ¿no? Entonces, que no avance eso para poder después ocuparme, ¿no? Entonces, en principio, bueno, hacer caso a estos síntomas, ¿no? Como para decir, bueno, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer para mí, para sentirme mejor, para moverme? Caminar, elegir alguna actividad, ya sea en pileta, ya sea como gimnasia, bueno, como te dije hace un ratito, cualquier actividad que me haga sentir bien. ¿Y por qué la actividad física hace bien? ¿Por qué el movimiento hace bien? Y esto vamos a tratar de enmarcarlo también, digamos, no es un concepto, es un trabajo realmente, ¿no? El movimiento requiere compromiso, ¿no? La calidad, o ir hacia una mejor calidad de vida requiere un compromiso, y ese compromiso tiene que ver con una adherencia a una cierta actividad, a comprometerme, a ocuparme de mi cuerpo en movimiento 2 o 3 veces a la semana, aunque sea una vez a la semana, que es importante y no tengo mucho tiempo, está bien, como para evitar que se sigan prolongando síntomas o se llegue a un estado límite donde la consulta sea ya orgánica, física, ¿no? Y tenga que derivar en otras cuestiones. Así que esto es un recurso, una herramienta no menor que otras terapias. Yo lo enfoco desde ese punto, ¿no? Desde lo terapéutico.
la importancia de buscar una actividad placentera que me produzca disfrutar, que me produzca compartir, sociabilizar. Hay muchas personas, al menos las cuales a mí me tocan algunas, bastantes personas, que les cuesta ir a una actividad, a un gimnasio, por ejemplo, ¿no? A una Sí, actividad masiva, por un montón sí, de y después, cuestiones. sobre todo después de esta situación que nos atravesó, ¿no? Esta pandemia fue como que dejó secuelas eh, tremendas de socializar, de salir al aire libre, inclusive a habitar otros espacios físicos que no sean los cerrados, ¿no? Una suerte de fobia con respecto a la, al aire, más que nada, al aire libre. A la Eh, naturaleza, y digamos, a lo natural. exacto, exacto. Es como que naturalizamos el encierro. El Y encierro, esto tal. creo que también nos trajo consecuencias psicológicas, porque es como que es natural quedarse en casa, es natural no asomarse, es natural acceder a un delivery, y entonces todo ese circuito se hizo como Ayuda. hábito, se Todo eso colabora naturalizó. a la inactividad, al sedentarismo. Por supuesto que, digamos, atravesó en una forma, digamos, bastante negativa, por decirlo de alguna manera, si bien también con el tema de tecnologías, el tema del Instagram, del tema de las clases por YouTube, se fueron, digamos, había que hacer algo. Por supuesto que a tiempo con este tema de la tecnología, bienvenido sea, que sirvió para seguir, pero el tema del estar encerrados, que no es una situación normal por tanto tiempo, y sí, estamos atravesados por eso, hay que tratar en este momento, bueno, está como se está volviendo o tratando de volver a una normalidad como antes de que empiece la pandemia, es volver a reconstruir, volver a construir, hay muchas secuelas, eso es una realidad, dejó muchas secuelas, pero bueno, tomando esto como un elemento, una herramienta, la actividad física, el cuidarme, el control médico y el tema emocional, ¿no? El tema emocional, que bueno, que es el área que acá también nos convoca, que yo adhiero profunda y totalmente a que si la emoción está, pero totalmente unida, no puede estar jamás separada del orgánico. Así que bueno, a mí me resulta muy interesante, yo desde esa perspectiva, a mí me gusta, digamos, eh, de transmitir mi actividad desde lo emocional y qué pasa con lo físico, qué pasa con lo que siento. Bueno, y con respecto al tema de que no es tan así del moverme y que me haga bien, es adherirme, ¿no? Porque los resultados se van a ir viendo en la medida en que yo voy haciendo, ¿no? Cualquier tipo de actividad. Es como un deporte de alto rendimiento. Si no entreno, no se llega a las posibilidades que quiero para una competencia. Bueno, no se trata de competencia, pero sí de sostener en el tiempo una actividad que me permita realmente obtener beneficios, que son múltiples, ¿sí? En el tema de actividad física. Por Yo te ejemplo, quería hacer sí, te quería hacer una consulta. En el caso, suponete, una persona que está en un estadio de edad, generalmente pasan las mujeres, por ahí que estamos o más atentas o más obsesivas con el tema de la edad, con el tema de el paso del tiempo, y hay mitos y verdades con respecto a la menopausia y con respecto a estos ciclos que se van cerrando o que se van modificando. ¿Cuál es el impacto del hacer una actividad física y tener ese espacio que me permite a mí de salir de eso cotidiano o de esa estructura de estabilidad física y mental con respecto a las creencias? ¿Y cuál es el deterioro al que me expongo si yo no hago ese cambio? ¿Sí? Porque es como que hay dos caminos, no hay otro, hay dos. Tanto digo la mujer porque bueno, es el caso típico, pero también sucede en el hombre, ¿no? Un cambio de trabajo, un estadio bueno, ya no trabajo más, estoy jubilado, bueno, ¿qué hago?
Hay como una división, una marca muy importante en cuanto a la edad, que me determina qué se acostumbra a hacer y qué no. Ajá. Bueno, en todos los casos en los casos que me nombraste, cualquier sea la situación, orgánica, en el caso de la mujer hormonal, que hay un cambio hormonal importante cuando hay, desde que empieza la premenopausia hasta que se va produciendo todo el tránsito, digamos, ¿no? El atravesar este tipo de cambio hormonal. En cuanto al hombre, no tienen menopausia, pero tienen otro tipo, la andropausia, tienen otros cambios, y hay otros ciertos límites también. El tema de la edad, pasar los 50, pasar los 60, la jubilación, el cambio de trabajo, eh, nada, la importancia siempre de estar conectado, ¿no? Con un registro de que se puede seguir, que tengo que seguir, y para seguir teniendo una vida activa y una vida que tienda a ser saludable, lo importante es no quedarse, porque si me quedo, ¿sí? Bueno, ahí podrían venir otro tipo de afecciones. Sí, Pero sí, ¿qué acá pasa? por ejemplo, Erika, que es cierto, nombra el tema de la prevención de la depresión. ¿Sí? La Es depresión sabemos que empieza de una manera muy solapada, muy silenciosa, se puede confundir a veces con estados de apatía, pero sabemos positivamente que la depresión es una enfermedad lamentablemente muy común, que ha muy. crecido de manera Y exponencial, lamentablemente, y que empieza con estos síntomas, ¿no? También estos síntomas silenciosos y que se hace como un circuito cerrado, ¿no? No tengo ganas de, por eso tal cosa. Bueno, ahora esto por lo otro. Y la persona se va anulando, se va quedando, se va estancando, y eso automáticamente detona en dónde, en Carolina. el cuerpo. En el cuerpo, tal cual. Bueno, sí, la verdad que sí. Básicamente es eso. O sea, y más ahora que estamos atravesados por toda esta situación, hay mucho con el tema de depresión. La actividad física es una herramienta, un recurso al que se puede recurrir, ¿no? Para poder, un elemento más, ¿sí? Va a depender de cada persona en particular, pero viste que se puso de moda el running, por ejemplo, ¿no? El running reemplaza absolutamente todo para los que son runners, que me parece espectacular. No es convertirme de un día para el otro en una corredora, en un corredor de maratones, no. La idea es ir buscando la actividad sí que me permita mantenerme estable, activo, con el tema muscular en tono, con el tema articular también, que me permite una capacidad funcional, que se llama, que me permite hacer actividades cotidianas lo mejor posible, los movimientos diarios lo mejor posible, más sobre todo cuando va pasando el tiempo, la gente adulta, mayor y demás. Pero sí, bueno, volvemos a lo mismo, es un elemento más, es un recurso más para poder, digamos, tener una vida o una buena calidad de vida, ¿no? La verdad es que tampoco es un impedimento en cuanto a que hay políticas, digamos, acá en Cava, por ejemplo, hay muchísimos espacios al aire libre donde se pueden tomar clases en plazas, donde hay plazas con elementos de gimnasia o que suplen a elementos de gimnasio como para poder moverse. Eso está, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud está previsto, o ellos tienen un lineamiento con respecto a este tema político para las comunidades, para las sociedades, para la comunidad general, cada uno, ¿no? Según el marco en el que se encuentre, pero, digamos, se puede acceder, ¿no? A la actividad física en forma gratuita, o sea, no es Sí, un excusa que no, que no, no porque no es una puedo. excusa exacto. Inclusive, Exacto. no sé si vos notaste que hace 10 años aproximadamente todas las plazas pusieron esas estructuras mecánicas y algunas fijas como para hacer ejercicio, para hacer abdominales, o sea, no es la excusa, digamos, el asunto económico, inclusive una caminata.
Exacto. La descarga emocional que se genera a través de una caminata de 20 minutos, nada más, de 20 minutos, de media hora, que eso se haga diario, ¿cómo podrías decir que eso impacta en el organismo? Bueno, la actividad física tiene innumerables beneficios. El primer impacto es la sensación de sentirme mejor, ¿no? De sentirme bien, vengo más aliviada. Uno hace una caminata de ejercicio, una caminata recreativa, ¿no? Y no venís de la misma manera, ¿no? Realmente uno se libera, se distrae, pensás mejor, si es durante el día, con sol mejor, ¿qué beneficios tiene una caminata, por ejemplo? Estimula la circulación sanguínea, mejora la tonicidad muscular, lo articular. Cuanto más tonificado esté mi cuerpo, así sea con una caminata, mejor posibilidades tengo de descansar mejor, de contener o sobrellevar mejor las tareas cotidianas, ya sea en el trabajo, ya sea las tareas del hogar, sea cual fuere la función de cada uno. Bueno, así que básicamente sería eso, ¿no? Como beneficios hay múltiples. Reduce la mortalidad, reduce la hipertensión arterial, con respecto a enfermedades no transmisibles, como ser hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares también, que está todo asociado a lo emocional también, o sea, no está nada desligado de eso. Es una herramienta. Una persona que haya hecho actividad física, por ejemplo, durante su juventud, llegando a edades más adultas, mayores, tiene más posibilidades de tener una autonomía funcional mucho mejor que otra que no haya realizado nunca actividad. Eso se debe a que los músculos tienen una memoria, el cuerpo, lo motriz, tiene una memoria que me permite poder adaptarme a cualquier tipo de actividad. Obviamente, que tenga que ver con las posibilidades de movimiento de la persona adulta mayor en este caso, y es como que no me olvidé de andar en bicicleta, sé cómo es, se sube, Tal bueno, cual, es eso. tal cual. Entonces, permite tener una mayor autonomía funcional, una capacidad, autonomía me refiero al poder hacer una vida activa, la persona sin ayuda, ¿no? Esta cosa de poder manejarse en su vida de una manera sana, buena. Autogestiva, o sea, no, Exactamente. no llegar a depender en un estadio temprano, digamos, de personas, ¿no? O sea, desde lo más mínimo, desde los mandados cotidianos, hacer la comida, la higiene de la casa, o sea, las cosas básicas eh, Exacto. eh, que son cotidianas. Ahora, desde este lugar, siempre estamos hablando de personas con ninguna dificultad, digamos, orgánica declarada, ¿no? Ahora, cuando estamos atravesando una patología, ya sea física, ya sea mental, o alguna situación momentánea, ¿no? Que nos lleve a esa instancia, ¿qué herramientas tenemos como para acceder a una actividad física de una manera amigable y que no sean, o sea, como vos decías, no, de un día para el otro no voy a salir a correr, de un día para el otro no me voy a convertir en atleta y voy a levantar 500 kilos en el gimnasio, algo coherente y algo accesible a una persona que está en una situación donde no tiene muchas herramientas para acceder, pero que sí, con una determinada rutina simple, puedan empezar a hacer un circuito propio en su casa con esa limitación, incluyendo esa limitación. ¿Qué nos podrías decir con respecto a eso? Bueno, mira, no hay excusas para no moverse, ¿no? Con lo que puedo en casa, sentado, mirando el televisor, mirando, no sé, la noticia, una novela, lo que sea, puedo mover las piernas, mover los pies, movimientos de articulación del tobillo, de las manos, de los dedos, miembros superiores, ¿no? Si hay personas por ahí que tienen poca capacidad para movilizarse en bipedestación, caminar, pararse,
puedo mover los brazos, ¿sí? Hacer movimientos de flexión, extensión, con alguna carga, una botellita con agua, un palito de esas varillas de madera, un palito de escoba, así que No en hay casa excusa, tenemos lo suficiente, todo. En casa, en la plaza, no hay excusas, o sea, no hay el movimiento excusas. tiene que ser, como dijo un médico en un momento, un médico en el hospital donde trabajé bastante tiempo, tiene que ser como levantarme y lavarme los dientes. Es una higiene también corporal, es una ayuda que le doy a mi cuerpo, ¿no? Esta cosa de elongar, estirar, ¿no? Que tiene que ver también con el liberarme, ¿no? Abrirme. Todo eso tiene un significado tan importante. El movimiento en sí no es porque es en sí, es realmente algo que tiene que ver, que tiene una significancia muy importante, ¿no? Si Que a se la lo toma larga de esa. también, claro, que a la larga también es como espontáneo, pero nosotros lo vamos autolimitando, ¿no? Por ejemplo, decir el momento de salir de la cama y el desperezarse. ¿Cuántas personas se levantan y se desperezan? Así como los gatitos que se estiran. ¿Cuántas personas lo hacen? O sea, es como que vas anulando movimientos y eso mismo hace el circuito cerrado, ¿no? Movimientos que eran naturales por salir disparado de la cama, para no llegar tarde al trabajo, eso también ya predispone al cuerpo, a la musculatura, a estar en un estado de tensión que no es normal, que no No. es Bueno, ahí natural. está del registro corporal, de la percepción de cuánto estoy yo en contacto con mi cuerpo, que es un tema muy interesante, un tema bastante profundo también, el tema de estar en contacto con mi cuerpo. Hoy en día hay un montón de formas, de métodos para poder conectarme, meditaciones, en principio, ¿no? Está muy de moda, se puso por suerte de moda el tema de meditar, hay muchas técnicas, y eso es ponerme en contacto conmigo. Me ayuda a ponerme en contacto con mi cuerpo, con mi percepción corporal, y eso es buenísimo. La verdad que partiendo de esa base, el saber que tengo que cuidar mi cuerpo. Una vez una gerontóloga en un lugar, un centro médico donde trabajaba, me dijo algo que me quedó como grabado, ¿no? Esas cositas que uno va aprendiendo durante la vida y trabajando, me dice, lo único que nos vamos a llevar de acá es nuestro cuerpo, así que lo tenemos que cuidar. Y qué importante, la verdad que es, y no lo entendemos así, hasta No, que llega un límite en donde ahí tenemos que tomar una decisión, y ahí viene la indicación del médico, la indicación de la psicóloga, la indicación, ¿no? Bueno, hay que hacer algo, ¿no? Pero también yo creo que información sobra, conceptos teóricos, como lo que estamos hablando acá nosotras, hay. El tema es ponerlos en práctica, ¿no? Es entender, y eso es conectarme, percibir, registrar y comprometerme a estar o tender a estar bien, ¿no? Todos queremos estar mejor, nadie creo que quiere estar, bueno, al menos no en una sí, sí, situación, como, hoy quiero estar mal, bueno, hablando en esos términos. Pero quiero estar bien. Si quiero estar bien, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, voy a elegir herramientas que me permitan eso. Esta herramienta es una de ellas donde la excusa es como para poder hacer algo, ¿no? El tema de poder moverme en casa, con simples movimientos. En un momento la Organización Mundial de la Salud recomendaba por día 30 minutos de ejercicio, 30 pero minutos. no 30 minutos diarios. Es más, no lo decía 30 minutos y hay que poner el cronómetro de 0 a 30. 30 minutos repartidos durante el día, pero que sean de ejercicio. Puedo ser 15 a la mañana, 15 a la tarde, 10 a la mañana, 20 a la tarde, 5, 5, 5 hasta completar. O sea, digamos, ¿no? Esta cosa No de es tener nada, la. No es nada. no No, es o nada, no sea, hay excusa. no es nada, pero no es nada, es mucho significante. No es nada y es mucho a la vez en algunos casos. Pero lo importante es tomar la decisión. Yo creo que hay mucha gente que se cuida, hay mucha gente que lo hace,
igual estuve mirando datos últimos de la OMS ahora y hablan, ¿no? De unos datos estadísticos desde el 2018, donde se presentó un plan para evitar la inactividad y salir del sedentarismo por todas estas cuestiones de tecnología y de toda esta cosa de quedarme y de todo lo que me genera no moverme. Se están implementando, digamos, nuevos programas y habla de que una de cada tres mujeres, una de cada tres no tiene actividad física, nada, cero, y uno de cada cuatro hombres. Así que imagínate los datos a nivel mundial, ¿no? Es realmente también un factor de riesgo. Es tomado como un factor de riesgo el no hacer ejercicio, ¿no? Se deterioran los sistemas orgánicos, se reduce la capacidad funcional, se reduce la capacidad de funcionamiento hormonal con respecto a lo endocrino, todo lo que sea lo vital está como disminuido y reducido, ¿no? Sí, Entonces sí, hay que el tener aparato psíquico, la memoria, la vista, o sea, se todo. compromete todo, es como un deterioro en cadena, o sea, es Exactamente, entonces, una en cuanto más. cascada. Pero bueno, básicamente es eso. Igual en las escuelas que tuve la posibilidad de trabajar también con chicos en patio y más en el aula, ¿no? Porque también para mí es muy importante la palabra, ¿no? Porque lo automático, o sea, yo puedo decir, bueno, ahora vamos, levantamos brazo derecho, ahora izquierdo, vamos para acá, tres de este lado, tres del otro. La importancia del saber por qué estoy moviéndome, para qué, ¿no? Y me parece que La tiene que ver mecánica, la la mecánica, mecánica, el entender la importancia de lo que estoy haciendo, ¿no? Me parece que ahí está el tema, ¿no? Porque moverme es muy fácil también, pero entender para qué y por qué, fundamental, ¿no? es que Porque lo que somos un aparato biopsicomecánico, no, exacto, somos una estructura, o sea, creo que a veces sin querer naturalizamos el estar, el ser, el andar, pero de eso hablamos cuando hablamos de concientizar el movimiento, ¿no? O sea, cuando yo estoy caminando, de repente pensar, uy, estoy caminando. Y en ese ejercicio de caminar, de dar paso a paso, yo ya estoy haciendo una meditación. Entonces, si yo me concentro en todas esas pequeñas actividades que voy haciendo durante el día, trabaja todo el aparato psíquico. Se genera una cadena de procesos neuronales y cada campo neuronal se va activando y solamente con el hecho de caminar y estar consciente. Hay algo que a mí me encanta de todo lo que es el aparato físico, que son el tema de las cadenas musculares. uh-huh. Bueno, las Eh, cadenas. sí, Sí, en realidad nosotros hablamos desde la educación física de grupos musculares, pero sí hay que hablar de cadenas o de fascias, ¿no? El cuerpo tiene, estamos armados, ¿no? Estamos hechos de huesitos, que es en nuestro esqueleto, ¿no? Lo óseo y lo muscular. Osteoartromuscular, osteo de hueso o artroarticulación y muscular. Eso es nuestro aparato físico, digamos, ¿no? Estos músculos están unidos a las articulaciones por medio de fascias musculares o cadenas musculares, ¿no? Entonces, están envueltos como en una lámina, ¿no? Que van haciendo que cada parte tenga su nombre. Los brazos, miembros superiores, las piernas, miembros inferiores, y están recubiertos huesos y músculos y articulaciones por estas fascias o cadenas. No es que funciona, si yo estoy trabajando el brazo derecho, es solamente el brazo derecho. Estoy estimulando toda la cadena muscular de todo el cuerpo, de todo lo físico. Hay un montón, o sea,
de estar inventado, está absolutamente todo inventado, lo que hay que hacer es ponerlo en práctica y que adaptar a la posibilidad de la población con la que voy a trabajar, ¿no? En el caso de los profes, bueno, hay un método que se llama método hipopresivo, no sé si lo escuchaste nombrar, que tiene que ver con un trabajo respiratorio interesante, donde se trabaja con respiraciones, con una técnica respiratoria costo-diafragmática, donde se trabajan las fascias musculares, ¿no? Con respiraciones. Obviamente que es una técnica pasiva, porque tiene que ver con posturas, ¿no? Que vienen de la técnica milenaria del yoga, más estas respiraciones específicas que tienen que ver con la respiración costo-diafragmática. El diafragma como el protagonista principal de la respiración y activan estas fascias musculares, ¿no? Así que fíjate si no, cada vez hay más posibilidades de conocer y de atravesar o de sumarnos a hacer algún tipo de actividad que sea beneficiosa. Tal Este, cual. así que Tal cual. bueno. Y a eso me refería justamente a estos estados donde tal vez el cuerpo o una situación física no nos permite hacer una rutina básica funcional como las que conocemos. Y en ese sentido, ¿cómo atraviesa el yoga que antes, no hace tanto, 15 años antes, el yoga eran como circuitos cerrados, ¿no? De actividad física, era como místico, y hoy por hoy hay una infinidad de beneficios que atravesó la actividad física a través de los ejercicios de yoga. ¿Vos qué recomendarías en este sentido de activar en nuestra rutina algún ejercicio simple o si tuvieras alguna anécdota o experiencia, que supongo que tendrás muchas, en las que esta influencia del yoga modificó alguna especie de actividad o estructura mental con respecto a la actividad física? Bueno, el tema del yoga es muy, muy interesante. Yo, digamos, me formé en yoga con la Fundación Indra Devi, y lo tomo siempre desde mi formación de la educación física, ¿no? Desde la educación física. Sacando, digamos, todo el tema filosófico que tiene el yoga en sí, porque por ahí hay mucho mito, ¿no? Que este tema, ¿no? Que hay que entrar, bueno, a hacer yogi, hay que comer, no hay que comer carne y Sí. demás, no. Yo lo tomo desde la parte física y desde la parte, digamos, que trabaja la capacidad de flexibilidad, ¿no? Esta cosa del estirar, clases de stretching, o estiramiento o elongación. La experiencia que tengo yo es, las clases que doy con respecto a yogas tienen un contenido de trabajo de capacidad de flexibilidad, estirar, preparar lo articular, que básicamente es lo que más comprometido está en una clase de yoga con respecto a las posturas corporales, pero primero tengo que trabajar esas articulaciones para poder llegar a formar o armar una postura específica, ¿no? Que me permita avanzar y sentir que el cuerpo está involucrado en eso. Es una actividad sumamente comprometida con la percepción del cuerpo, el estar me conecta muchísimo porque al hacer un trabajo respiratorio importante, interesante, me conecta con lo que estoy haciendo, con lo que estoy estirando, con esa parte del cuerpo. Así que para mí para mí, en la experiencia que tengo, es trabajo de progresión a posturas, con trabajo de elongación de grandes articulaciones, ya sea caderas, rodillas, tobillos, hombros y sobre todo la columna, ¿no? La columna, vértebras y demás que es la columna, como bien dice la palabra columna, apoyo del esqueleto, ¿no? Entonces, trabajar siempre postura, y para eso es, este, qué, qué causa o qué es lo que repercute en lo emocional y una sensación de relajación, de que me siento más, ágil, me muevo mejor, ¿no? Y no por ser una actividad pasiva,
no, digamos, no es que no se trabaja la tonicidad muscular, está muy comprometida la actividad muscular en un estiramiento, ¿sí? O en una clase de posturas de yoga. Tiene que haber un tono muscular para que esa articulación pueda, digamos, Activarse. ser a una postura y a una cierta figura, ¿no? Como postura de loto, carpa, bueno, las posturas que tiene básicamente una clase de yoga. Pero tengo que preparar al organismo. Una persona que nunca hizo nada y el médico le recomendó porque tiene un estado de ansiedad tremendo, que haga yoga. Bueno, pero nunca hizo yoga y no le gusta hacer yoga, nunca hizo gimnasia, en educación física del secundario no iba a las clases de educación física, no le gusta hacer nada. Bueno, es un trabajo también del profesional y de la persona también de que necesita someterse a una actividad. Entonces, no podemos, esta persona, suponete, nunca hizo nada, está súper negada al movimiento y no la podemos venir a parar de cabeza a una postura de vela porque no viene más. Entonces, también, entonces, el tema de la adherencia tiene que ver parte del profesional y parte también de la persona, ¿no? Que adhiera, que se comprometa a la actividad, pero que le resulte placentera. Porque el tema del abandono a la actividad física esa es la parte negativa, ¿no? Del docente, del profesional. Y también, bueno, hay que ver, después, bueno, uno elige, como en una carta, me voy a comer algo, bueno, ¿qué hay? Entonces voy a Tal comer lo que cual, me gusta, voy a hacer tal lo que me cual, gusta. tal Entonces, cual. la idea es incorporar hábitos que me nutran. Y un hábito, como también te había comentado, se construye, ¿no? Y también tiene que Exacto. ver lo que voy eligiendo. Bueno, esto me hace bien, ¿cómo me dejó? ¿Me quedé bien? Por supuesto que hay un estado de una sensación. Antes había el mito de que si yo venía del gimnasio con dolor, hice la clase perfectamente, Que hiciste todo bien. estaba todo bien porque me duele todo, pero esto es porque trabajé. Bueno, no, por supuesto que el cuerpo, al someterse a un estímulo, tiene que haber una respuesta, pero no al tal punto que me deje tirada en la cama que no me pueda mover, ¿no? Entonces la idea es venirme relajada. Eso es uno de los puntos. Hay que tener cuidado desde lo profesional para que la persona no abandone la actividad, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Me dejó hecha, ¿no? No puedo ni moverme, no me puedo levantar, no, pasa mucho con las personas renuentes, o que tienen que hacer por indicación médica. Yo trabajo con personas con sobrepeso, con obesos, tengo experiencia también con obesos, y es un tema, ¿no? Hay que tratar de que esa adherencia sea lo más progresiva posible y para que pueda tener un efecto realmente, digamos, un impacto en el cuerpo, pero con el tiempo, o sea, también hay de todo, ¿no? Bueno, yo en 2 meses tengo el casamiento de No, mi hija, de mi nieta, y necesito bajar 30 kilos. Bueno, no existe. Hoy en día la pildorita, la medicación digamos, que me garantice que yo voy a bajar de peso en tanto tiempo, no existe. El secreto es moverme. Gasto de energía, metabólico, el gasto de energía tiene que ver con lo metabólico. Nosotros tenemos un metabolismo basal, que es lo mínimo que necesitamos para vivir, para acostarme y para levantarme, ¿no? Esa vitalidad mínima que tiene que ver con la energía que tengo puesta en mi organismo a partir de que somos concebidos. Esa energía tiene que ir aumentando con la actividad física. Tiene que haber un aumento en el metabolismo, salir del basal para que haya un movimiento de energía que me permita tener un gasto energético. Un gasto energético donde se incluye al movimiento, una cosa lleva a la otra, si me muevo, bueno, y después viene la dosificación del ejercicio. Bueno, esto es para población general, digamos, ¿no? Si hay sí, sí, algo un estamos poquito hablando en grandes generalidades. O sea, siempre vamos a específico. las generalidades y obviamente después cada caso es particular. Pero a mí me llamó mucho la atención esta situación que a veces tiene que ver con un trauma o con un accidente, que el cuerpo queda momentáneamente paralizado
y hasta cambia la alimentación. Estamos hablando, supongamos, de una internación larga, pero en una internación, por más corta que sea, en una semana, en esos 4 días de cama, de inmovilidad, se caen todos los músculos, se cae Todo. toda la tonicidad, se cae absolutamente todo. Y volver a levantar simplemente eso es una descarga de energía que necesita hacer el cuerpo, porque también tiene que incorporar el tema de la alimentación. Si yo no estoy suficientemente bien alimentado, no puedo automáticamente levantarme de la cama, así como bien dicen los médicos, no, bueno, ahora te sacamos un riñón, ahora hacé tu vida normal. No es así. Hay toda, por decirte un caso, ¿no? Un ejemplo, pero, o sea, también hay una decisión entre los conceptos, supongamos, más estrictos de lo que es la medicina normal y la realidad en esa rehabilitación que yo necesito después de una situación traumática. ¿Sí? Hay un proceso de alimentación que tengo que ir incorporando paulatinamente y no que el paciente salga del consultorio con lo que tenía que resolver resuelto, pero después hay toda una reconstrucción corporal que tengo que hacer desde lo físico, lo mental, lo mecánico, ¿no? De volver a reparar ese cuerpo y esos movimientos que durante un determinado tiempo estuvieron como paralizados, ¿no? Exactamente, bueno, eso es todo un proceso, el proceso post, ¿no? Postoperatorio. En cuanto me recordó ahora que justo me estabas diciendo el tema de qué pasa si salgo de una cirugía. Cuando estuve haciendo la licenciatura tuvimos una visita me acuerdo que era una materia donde íbamos a hacer visitas a diferentes centros médicos y a un centro de diálisis. Pacientes dialiciándose, haciendo en el momento de la diálisis actividad física. Tremendo. Así que imagínate, o sea, realmente es, digamos, para que puedan seguir teniendo una funcionalidad Exacto. física, ¿no? Claro. Dentro del cuadro, imagínate, de una diálisis para que sigan manteniendo una actividad funcional físicamente, ¿no? Pero Sí. ¿cómo repercute también en el tema mental? Si me estoy moviendo, internado, ¿no? Haciendo un tratamiento específico, tengo que salir de ahí y seguir haciendo mi vida, ¿no? Es una cosa, es muy interesante, la verdad que sí. Sí, Este, inclusive hay una perspectiva como muy silenciosa con respecto a eso, porque inclusive el término paciente, ¿no? Conlleva una quietud, a una paralización física y mental de la persona que está siendo tratada por X, ¿sí? O sea, tenemos desde algo pasajero hasta un tratamiento oncológico. Entonces, no hay, me parece que una mirada como más amplia y más flexible para abordar esas instancias y esta cosa que decimos siempre de lo multidisciplinario. O sea, no pasa solamente por lo médico, no pasa solamente por la terapia, no pasa solamente por lo físico o por lo teórico. Entonces, ser conscientes de que somos una trama en lo individual y en lo social. No estamos aislados y no tenemos que aislar tampoco conceptos, teorías y profesiones. Entonces, en la medida en que tengamos conciencia de que el trabajo es de todos para rehabilitar la totalidad del individuo, me parece que ahí está el punto, ¿no? El ser conscientes. Primero uno mismo sobre su propia corporalidad y sus funciones y después el resto, ¿no? Que nos toca a nosotros, que es la parte terapéutica, la parte de los profesionales que se ocupan de la salud, que están comprometidos con esta transformación cultural de tener una mirada más amplia, ¿no? Hoy por hoy, del tema de la salud. el tema un poco más holístico, pongámosle, ¿no? Esta cosa integral.
nada está separado del otro, digamos, ¿no? Digamos, el trabajo interdisciplinario a mí me parece fundamental. O sea, no existe. Si el médico que prescribe, el profesor que lo trae, la consulta de psicoterapia, el tema nutricional, todo tiene que ver con todo. Una patita no puede estar sin la otra para que la mesa pueda estar más o En menos equilibrio. bien. En equilibrio. El Bueno, equilibrio, ¿no? Carolina, yo te agradezco muchísimo, muchísimo esta charla, creo que da para otro encuentro, pero antes Ay, de despedirnos me gustaría que, bueno, que des las pautas para que la gente te ubique, te encuentre, qué estás haciendo, sea algo de las caminatas, saluda. las caminatas. Exacto, danos la pauta más o menos para que la gente te ubique y bueno, que podamos ver un poco qué actividad estás haciendo e invitar a la gente también a que te conozca. Bueno, mira, yo estoy en Instagram con mi perfil de Moverse Hace Bien, ¿sí? En Instagram, bueno, estoy dando clases virtuales, que quedaron algunas personas que les viene bien, algunas personas que tienen un trabajo bastante con carga horaria de oficina, entonces llegan a su casa y tienen la posibilidad de conectarse a través de Zoom y con todo esto nuevo que surgió ahora. Así que bueno, estoy con este tipo de clases virtuales, con clases presenciales con caminatas los días sábados, que digamos elegimos algún escenario, algún itinerario con donde consensuamos con el grupito a ver dónde caminamos, con una parte de elongaciones al final y demás, y que tiene que ver también, a veces tomamos un cafecito al final, como tiene Ah, que ver con con sentirnos bien, con compartir ya siempre son a la mañana, bueno, clases de gimnasia funcional y clases de yoga, pero el yoga que doy, te vuelvo a aclarar, que es un tema de capacidad de flexibilidad yendo a posturas de yoga, ¿no? Esa sería perfecto. la forma. Y moverse Sí, hace una bien es postura más mi... funcional. Exactamente. Y moverse hace bien es mi contacto de Instagram. Y nada, y ahí tengo la información de una página y creo que también tengo mi número de celular. Así que eso sería. Y te agradezco muchísimo por haberme invitado Gracias. a estar. Sí, 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 de cualquier manera se trata de intercambios y se trata de hacer un bucle de concientización con respecto a nuestro hábitat, que es el cuerpo, y, y cuidar eso, ¿no? Porque es lo único que tenemos desde nacer y hasta el último soplo de vida. Entonces, ser consciente de que todo lo que hagamos no solamente mejora nuestra salud mental, sino que mejora el entorno, porque si nosotros estamos bien, el que está al lado nuestro está bien. Y Exacto. si tomáramos conciencia de que ese bienestar eh, que generamos es expansivo, sería todo como más sano, ¿no? O sea, como los granitos de arena en el desierto, viste, que brillan. Si cada uno fuera consciente de su brillo, creo que todo sería un poco más amigable. Por un poco más. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchísimas Besito grande. gracias. Hasta la Gracias a vos. próxima. Hasta la Gracias, próxima. gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Gracias. Chau, chau, chau. Besito.